Tengo la sensación de que acabamos de obtener un ligero indicio, Will. Mínimo, pero algo, ¿no le parece? Le preparamos el terreno a ese pobre diablo y picó el anzuelo. Ahora utilicemos lo que hemos conseguido. Si el hombre del callejón es el que buscamos, es la mejor noticia que he tenido hasta ahora, replicó Graham. Estaba harto de sí mismo. Exacto. Significa que no es una persona que actúa por impulsos. Tiene un plan. Sabe con 1 o 2 días de antelación dónde va a ir. Tiene una especie de plan. Escoger el lugar, matar al animal favorito de la familia y luego a la familia. ¿Qué clase de idea maldita es esa? Springfield hizo una pausa. Esa es más bien su especialidad, ¿verdad? En efecto, de corresponderle a alguien creo que me concierne a mí. Sé que ha visto antes esta clase de cosas. El otro día no le gustó nada que le preguntara sobre Lecter, pero necesito hablar de él con usted. Muy bien. En total mató a 9 personas, ¿verdad? Sabemos que a 9, otras 2 no murieron. ¿Qué pasó con ellas? Una está en un pulmón artificial en un hospital de Baltimore y la otra en una clínica psiquiátrica privada de Denver. ¿Por qué lo hizo? ¿En qué consistía su locura? Graham miró por la ventanilla del automóvil a las personas que circulaban por la acera. Su voz adquirió un tono anodino, como si estuviera dictando una carta. Lo hizo porque le gustaba, y sigue gustándole. El doctor Lecter no está loco, no como se piensa generalmente que debe ser un loco. Hizo algunas cosas espantosas porque disfrutaba con ello, pero puede funcionar perfectamente bien si se le da la gana. ¿Cómo le catalogaron los psicólogos? ¿Cuál es su tara? Dicen que es un sociópata porque no saben cómo llamarle. Posee algunas de las características de los que ellos llaman sociópatas. No tiene ninguna clase de remordimiento ni sensación de culpa, y tiene el primer y peor síntoma, un notable sadismo con los animales durante su infancia. Springfield refunfuñó. Pero no tiene las otras características, agregó Graham. No era un vago ni tenía ninguna clase de antecedentes por violar la ley. No era superficial ni aprovechado en cosas pequeñas, como lo son la mayoría de los sociópatas. No era insensible, no saben cómo llamarlo. Sus electroencefalogramas denotan ciertas anormalidades, pero no han podido sacar mucho en limpio de ellas. ¿Cómo le definiría usted?, inquirió Springfield. Graham titubeó. Confidencialmente, ¿cómo le definiría? Es un monstruo. Lo considero como uno de esos seres horribles que nacen de tanto en tanto en los hospitales. Los alimentan y los mantienen abrigados, pero no les ponen en cuidados intensivos y entonces mueren. Mentalmente, Lecter es como ellos, solo que parece normal y nadie lo advierte. Un par de amigos míos que trabajan con el jefe son de Baltimore. Les pregunté cómo descubrió usted a Lecter. Me dijeron que no lo sabían. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue el primer indicio, la primera sensación que tuvo? Fue una coincidencia, respondió Graham. La 6ª víctima fue asesinada en su propio taller. Tenía herramientas para trabajar la madera y guardaba allí sus útiles de caza. Le habían atado una percha de la pared de la que colgaban las herramientas y estaba realmente destrozado, cortado y acuchillado, y tenía flechas clavadas. Las heridas me recordaban algo, pero no sabía qué. Y tuvo que esperar a las siguientes víctimas. Sí, Lecter estaba muy excitado. Los 3 siguientes fueron asesinados en el transcurso de una semana, pero el 6º tenía 2 viejas heridas en el muslo. El patólogo investigó en el hospital local y descubrió que había caído de su escondite en un árbol mientras cazaba con su arco y se había clavado una flecha en la pierna. El médico de guardia era un cirujano residente, pero Lecter lo había tratado antes, ya que estaba en la sala de urgencias. Su nombre figuraba en el registro de admisiones. Había transcurrido mucho tiempo desde el accidente, pero pensé que tal vez Lecter recordaría si la herida de flecha había tenido algo sospechoso. Por eso fui a verle a su oficina. En ese momento teníamos que agarrarnos a cualquier cosa. Estaba practicando psiquiatría en aquel entonces. Tenía una bonita oficina, con antigüedades. Dijo que no recordaba mucho de la herida, que le había llevado al hospital un cazador compañero suyo y eso era todo. Pero no obstante, había algo que no me cuadraba. Creo que fue algo que me dijo Lecter o algo que vi en su despacho. Crawford y yo lo repasamos todo minuciosamente. Verificamos los archivos. Lecter no tenía antecedentes. Yo quería revisar su oficina a solas, pero no conseguimos la autorización del juez. No teníamos nada que alegar.
y entonces decidí volver a verle. Era un domingo. Atendía a sus pacientes también en domingo. El edificio estaba vacío, a excepción de algunas personas en la sala de espera. Me hizo entrar enseguida. Conversábamos y él se esforzaba amablemente en ayudarme cuando levanté la vista y vi unos antiquísimos libros de medicina en un estante que estaba sobre su cabeza, y supe que era él. Quizá la expresión de mi rostro había cambiado cuando le miré nuevamente, no lo sé. Yo sabía y él sabía que yo sabía. No obstante, todavía no conseguía descubrir el móvil. No me fiaba, tenía que averiguarlo, así que musité algo y salí al vestíbulo de entrada. Allí había un teléfono público. No quería alertarle hasta tener alguna ayuda. Estaba hablando con la radio de la policía cuando salió de una puerta de servicio que estaba a mis espaldas y sin zapatos. No le oí acercarse, solo sentí su aliento y entonces ocurrió todo. Pero ¿cómo logró saberlo? Creo que al cabo de una semana, mientras estaba en el hospital. Era el hombre herido, una ilustración que figuraba en la mayoría de esos viejos libros de medicina como los que tenía Lecter. Se muestran diferentes clases de herida de batalla en una sola figura. Lo había visto durante un curso que dictaba un patólogo en la Universidad de Washington. La posición de la sexta víctima y sus lesiones eran una réplica idéntica del hombre herido. ¿El hombre herido, dice usted? ¿Eso era todo lo que usted tenía? Sí, fue una coincidencia que lo hubiera visto. Un golpe de suerte. Vaya suerte. Si no me cree, ¿por qué mierda me lo ha preguntado? No he oído lo que acaba de decir. Me alegro, no quise decirlo, pero así fue como ocurrió. Bien, acotó Springfield. Bien, gracias por contármelo. Necesito saber esa clase de cosas.